De hecho, como supongo que todos ustedes saben y tienen a gala, este es el municipio de la provincia de mayor crecimiento durante el periodo, incluso muy por encima. Esto es una cosa muy rara dentro del Estado español, es que este es el municipio que crece por encima de la capital de la provincia, cosa que no ocurre en ningún otro sitio. Crece por encima, por ejemplo, de Alicante, y las tasas de crecimiento hay muy pocas en España como las que tiene Elche. Esto quiere decir que cuando llegamos a 1975, que es el punto de inflexión, es el momento, punto de inflexión por muchos motivos, pero no me refiero a los políticos, pero todo el mundo sabe que los movimientos migratorios internos se acaban radicalmente, se acaban de golpe. En 1975 se acaba, todo el mundo deja de moverse, por eso digo que es un punto de inflexión. En 1975, cuando acaba el proceso de inmigración, casi el 45% de la población de Elche es forastera ya en ese momento. Bien, de estos inmigrantes, a lo largo de todo el periodo anterior, hasta 1960, son inmigrantes pero vienen de cerca, sobre todo de la provincia. Todo el mundo, supongo aquí debe haber mucha gente, viene sobre todo, por ejemplo, de la Vega Baja y de lugares fronterizos. Sin embargo, después de 1960 las migraciones cambian enormemente y sobre todo a medida que avanza la década, podemos decir cada año que pasa, la distancia que separa Elche de los lugares de origen aumenta. Empezamos a hablar ya de una inmigración que viene de otras regiones, también lo saben, de Murcia, de La Mancha, de Andalucía, sobre todo son las regiones, hasta el punto que al finalizar este periodo no solamente hay casi un 45% de la población que ha nacido fuera, es que el 30% de la población es inmigración extraprovincial. Y eso es muy significativo. Repaso datos que no sé si todo el mundo conoce, pero que creo que son el orden para la reflexión. Bien, hay otro fenómeno, seguramente menos conocido, y que también afecta a la historia reciente de Elche, y es que después de 1975 la población deja de crecer en todos los sitios, ¿no? Ya no hay crecimiento de la población por dos motivos. Una, porque los movimientos migratorios se acaban en todos los sentidos, y dos, porque las mujeres dejamos de tener hijos. Dejamos de tener hijos, empezamos a tener cada vez menos, con lo cual, bueno, pues como todo el mundo sabe, hay una caída abrupta de la fecundidad, una caída abrupta también de las tasas de la natalidad y, por lo tanto, pues, digamos, todo el Estado paraliza su crecimiento demográfico. Sin embargo, no fue así en Elche. Elche siguió creciendo enormemente. Se pasó 20 años creciendo, mientras todo el mundo estaba estancado demográficamente, Elche siguió creciendo. Evidentemente no con las tasas anteriores, porque si no hoy tendríamos una población en torno a 325.000 habitantes más o menos, ¿no? Pero siguió creciendo con uno de los ritmos más fuertes que, bueno, desde luego de la Comunidad Valenciana seguro, y uno de los más fuertes de España. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hubo un efecto retardado de la inmigración. Porque la inmigración tiene un efecto muy importante, que es que rejuvenece la población. De tal forma que cuando las mujeres dejaron de tener hijos o empezaron a tener cada vez menos hijos, estaban teniendo 2 y pico y después 2,1, después 1,7, 1,9, 1,7, así hasta alcanzar el 1,2, que es más o menos donde estamos, a pesar de eso, evidentemente en Elche había muchas mujeres jóvenes que, aunque solo tuvieran 1,2, 1,5, 1,6, quiere decir que siguió naciendo mucha gente. Y eso fue una especie de beneficio retardado de aquel proceso, de aquel intensísimo proceso migratorio, que Elche tenía una población joven que durante los 20 años de estancamiento de la población en casi todos los lugares le permitió mantener un ritmo muy fuerte de crecimiento. Voy a saltar, como voy de tiempo. Voy bien. Voy a saltar ahora esos 20 años. Hubo crecimiento, pero voy a saltar esos 20 años y voy a limitarme de nuevo a recoger unos pocos datos conocidos, pero que quiero ordenar de determinada manera sobre esta segunda oleada. Esta segunda oleada no tiene ningún misterio, no ha sido en Elche muy distinta de lo que está siendo en otros lugares, se inicia muy lentamente a finales de los años 90, sobre todo a partir del 95, muy lentamente, y después, ya en el siglo XXI, en estos últimos años, se acelera. Y entonces se inicia esta especie de enorme preocupación por la nueva oleada de inmigración. Sin embargo, quiero recordarles que después
es difícil decir 10, 11 años, pero bueno, vamos a poner una década de inmigración. Después de una década de esta segunda oleada de inmigración, según los datos del Padrón, hoy hay en Elche 23.000 residentes extranjeros, poco más del 10% de la población. Y de esos tendríamos que descontar. El término inmigrante es una cosa en el lenguaje de la demografía, pero en el lenguaje común entendemos por inmigrante aquel que viene a trabajar. Por lo tanto, cuando decimos 23.000 inmigrantes, no estamos hablando en el lenguaje común. Si quisiéramos hablar de, como utilizamos inmigrante, como la persona que viene a un lugar buscando trabajo, se supone porque en el lugar donde vive no tiene suficientes posibilidades de desarrollar su vida, pues entonces de esa población extranjera tendríamos que descontar cuanto menos 4.000 personas, que son evidentemente personas, son europeos, por simplificar, porque no voy a poner PowerPoint, pero podríamos decir los que vienen de la Unión Europea antes de la ampliación de la Europa rica, que no consideraríamos estrictamente inmigrantes. Por lo tanto, si utilizamos en el lenguaje común el término inmigrante, podríamos decir que esta oleada, esta inmensa oleada de una década ha aportado a Elche en torno, más o menos, no es posible decirlo con toda, pero entre 18.000 o 19.000 personas que han venido aquí, 18.000, 19.000. No necesito recordar los datos anteriores porque los acabo de citar. Todos también aquí saben, supongo, que según su origen geográfico, los grupos más numerosos en este momento en Elche vienen de Rumanía, Marruecos, Colombia y Ecuador. Por este orden, el resto de los países aportan contingentes mucho más pequeños. Bien, estos inmigrantes coinciden con los viejos inmigrantes en algo que es muy importante y que va a ser trascendente. Son muchos menos, pero coinciden en los rasgos demográficos. En primer lugar, son jóvenes, igual que los de entonces. Son jóvenes. La mayoría tienen entre 25, si queréis, entre 20 y 40 años, sobre todo entre 25 y 40 años. Hay más hombres que mujeres, pero según avanza el periodo, la relación entre hombres y mujeres se está equilibrando. Todavía hay un poquito más de hombres, pero muy pocos, porque cada vez vienen más mujeres solas y porque además los procesos de reagrupamiento familiar van también favoreciendo ese equilibrio entre hombres y mujeres. Y por otra parte, también estos forasteros, como los que vinieron entonces, igual que hicieron los que llegaron en los años 60, están teniendo en este momento más hijos. Las mujeres están teniendo más hijos que las mujeres de aquí, no muchos más, no, un poquito más, y eso está elevando la natalidad, la tasa de natalidad, la fecundidad del municipio, de tal forma que por primera vez en los últimos años se está viendo un segundo proceso de rejuvenecimiento de la población del municipio, porque por primera vez en este momento en Elche, son datos que ha trabajado Joaquina, por primera vez el grupo de los que tienen entre 0 y 5 años es más grande que el que tienen entre 5 y 10 años. Por primera vez se está ampliando y sin ninguna duda es exclusivamente el aporte de los movimientos migratorios. Bien, con estos datos no pretendía aburrirles, pretendía solamente establecer escuetamente, lo más escuetamente, los hechos. Más allá de toda consideración, más allá de toda, sin valorar para nada, afirmar que aquellos movimientos migratorios tuvieron una entidad y una trascendencia que no es comparable objetivamente con estos, ni por su cuantía, yo diría, ni por sus efectos, a pesar de lo que todo el mundo piense, ni por sus efectos sobre la estructura social ni sobre la estructura económica. Hay otra cuestión que al hablar de inmigración hay que citar, aunque sea rápidamente, hay que hablar de economía. Y también desde ese punto de vista es muy importante que comparemos aquellos movimientos con estos. Es también conocido que aquella inmigración vino a Elche para trabajar en la industria y más especialmente, sobre todo, en el sector calzado.